Doctora Amalia, buenos días. Hola, doctor Iván, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan por allá? Ah, qué bueno. Pues muy bien, aquí me di una vuelta al CIO porque, para tener un poco más de seguridad, porque estaba empezando a fallar el internet de la casa. Ah, ok. Entonces dije, bueno, si empieza a fallar en la casa, me vengo al CIO. Ya, ya. Es impredecible. Me dice Francisco que los viernes está aquí también muy saturado, como tenemos un seminario, Ah, ya. y entonces se conectan muchos estudiantes y como que se empieza a saturar todo, ¿no? Pero afortunadamente no es el caso el día de hoy, entonces espero que no haya problemas en la conexión ni nada de eso. Ah, ok, doctora. Cualquier cosa me puede enviar su plática para que yo también desde acá la tenga y la pueda Ah, ok, compartir. gracias. Sí, Sí, doctora. Buenos sí, días, apenas doctora estaba así Amalia. haciendo unas pequeñas correcciones. Sí, doctora, adelante. Nunca Tenemos todavía termina 10. uno, ¿verdad? Sí, tenemos un Hola, margen como de 5 minutos para comenzar, yo creo. 11:35 máximo. 35 de plática, o cómo, No, perdón. vamos a comenzar 11:30 y Ah, ya entendí, terminamos 12, ¿qué? 12:30. 12:30. Y yo digo que tenemos un margen como de 5 minutos para comenzar a partir de las 11:30. Sí, me parece muy bien. Es un Mientras gusto podemos saludarla, platicar. doctora. Sí, ¿verdad? Hola, ¿cómo está, maestro Bien, Germán? es un gusto saludarle, doctora, y muchas gracias por No, al estar con contrario. nosotros. Muchas Se gracias. escucha un poquito bajo su micrófono. Ah, sí. No sé, en mi Muchas caso se gracias. escucha bien. Sí, doctora, se escucha muy bien. Ok, Sí. si no, Muchas para subir. gracias por su apoyo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Están en Tulancingo ahorita? No, yo Ok, estoy en Pachuca. en Sí, Pachuca. y uno es Ah, defectuoso. Pero pues queda cerquita. sí, queda cerquita del municipio de Tulancingo. Sí. ¿Cómo les ha ido con sus clases? Pues atareados, muy atareados, con mucha planeación, que nos piden trabajos, que nos piden calificaciones, y sí está un poco pesado. Ya me imagino, ¿no? Porque pues uno generalmente tiene los cursos para darlos en pizarrón y luego con esto, de la noche a la mañana, hay que tenerlos preparados
pues para presentarlos en videoconferencia, ¿no? Entonces, generalmente en las universidades les cargan mucho de cursos y si uno no se esperaba eso, pues anda uno muy, muy atareado también con esa parte, ¿no? Sí. Y luego si está uno hablando de ecuaciones y de números, sí, hay que utilizar editores de ecuaciones. Ajá, sí. Pero bueno, ahí poco a poco. Pero ¿qué tal cuando tenemos el plumín y tenemos el pizarrón? Nos movemos como pez en el agua. Ajá. Ándale. ¿Qué cursos da? Yo estoy dando probabilidad, ingeniería económica, ahorita estoy dando administración de la producción, Ajá. metrología dimensional, lo que la otra vez Ah, le muy bien. mencionaba, de medición, de comparador óptico, microscopio de taller, todo eso. Ah, pues Y sí, sí da muchos cursos. Ah, perdón, yo, me comentan que están transmitiendo en vivo nuestra plática. Pero Sí, yo estamos estaba viendo eso, pero dije, pues, no sé, ¿quieren que dejemos de platicar o ustedes pueden interrumpir la grabación y luego ya volverla a... No, es que dicen que tienen miedo de que no se enlace después, entonces yo creo que... Bueno, entonces dejamos de platicar. no se preocupen, doctora, buenos días. Sí, ¿Qué tal? Hola, buenos días. está interesante la plática. Sí. Bueno, sirve que todos los estudiantes se enteran, ¿no? De cómo está la situación ahorita. De que, bueno, que sus maestros están haciendo el mejor esfuerzo para que todo salga bien con los cursos, ¿verdad? Y pues tener paciencia, no desesperarse, ¿verdad? Porque si uno se desespera, pues es peor la situación. Sí, Claro. hay que tener paciencia. Sí. Uh-huh. Dicen que la paciencia es cualidad de reyes. Ajá. Sí. Sí. Buenos días, doctora Ángel Monsalvo. Ah, hola, mucho gusto, Ángel. Ya había venido para acá para el CIO, como que yo lo recuerdo, ¿o no? Bueno, no nos, sí he ido al CIO, pero no nos hemos entrevistado con usted. Nos hemos visto acá en la universidad. Ah, ok. Sí. Sí, porque un día vino el doctor Iván aquí a la oficina y me acuerdo que venía muy, muy acompañado de varias personas de la universidad. Sí, lo Ah, íbamos Así que ayer nos cuidando. habíamos visto. Lo íbamos cuidando, doctora. ¿Mande? Lo íbamos cuidando. Sí. Por acá, y abriéndole camino. Oh, Sí, no, pues está bien. sí, Qué sí, bueno que lo sí. aprecian. sí, Sí, y bueno, yo la conocí en Tulancingo, doctora. Ahí hizo favor de visitarnos y ahí tuvimos el agrado de conocerla. Ah, muchas gracias. Sí, estuve creo que 2 ocasiones, una vez para un examen, para un examen. sí, y otra vez acompañando al doctor Rayas en una plática que lo Sí, invitaron ustedes, que tuvieron a bien en invitarlo. Entonces dije, bueno, pues como íbamos para el rumbo, íbamos para Puebla, dije, lo acompaño, y de allí ya nos pasamos a Puebla, a la UAP, a un congreso que estábamos allí apoyando. Entonces recuerdo esas 2 veces que los visitamos. No, pues todo, Sí, está muy bonita la universidad. sí, ahorita con toda la fauna y diversidad que tenemos ahí ha de estar más bonita. Sí. Pues es muy bonito todos esos lugares, ¿no? Lo que es y he andado también ahí de turista por ahí alrededor Ah, y está muy bonito esos lugares, mucha vegetación, sí, cascadas, muy bonito. sí, por allá rumbo bueno, está cerca también a Casolchitlán, que tiene mucho bosque, sí, está bonito todo ahí, Tulancingo. Y recuerdo que visité una hacienda, eh, ahí no recuerdo el nombre. Está cerca de unas que Está son, en el cerro, el Abra. sí, que están como unas estructuras, los prismas basálticos se llaman. La Ok, hacienda de San Miguel los Regla, doctora. basálticos están, La bueno, hacienda de Santa María, San Miguel Regla o Santa San María Miguel Regla. Regla, sí, San Miguel me Regla, sí, sí. encantó.
Nada más que fuimos un marzo y nosotros pensábamos, pues es primavera, podemos ir al agua, a meternos. No, Llegamos a son la fríos. cabaña y hacía mucho frío. Entonces Sí, los trajes eso. de baño se quedaron guardados en las mochilas, en las maletas. Sí, son fríos. Por abril ya empieza el calorcito más agradable, pero sí, todavía marzo, todavía nos tocan fríos por acá, en esta región. Ajá. Pero sí, esperemos regresar para visitar esos lugares, pero en tiempo apropiado. Yo creo que sería en julio, ¿verdad? Julio, agosto En es cuando se siente un poco más el calor. Ajá, sí, mayo, julio, bonito, bonito calorcito por acá. Y luego la comida también muy rica. Ah, sí, pues barbacoa, por la sierra, los tamales, el zacahuil, Ajá. la cecina, Sí. el mole también, aquí se hace Ujú. muy rico, los escamoles. Sí, Perdón los que me meta escamoles. en plática. Le recomiendo el restaurante Enrique. Ahí cocinamos escamoles, chinicuiles, gusanos de maguey, Sí. mole poblano, barbacoa al pie de horno. Cuando gusten, ahí los esperamos. Bienvenidos. Bueno, gracias. Ahorita que Sí, termine la conferencia, me doy una vuelta para allá. sí, de hecho sí, Dani, ya los hemos visitado, ahí fue donde la invitamos Sí, me a comer, acuerdo. ahí estuvimos un rato, doctora, no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. Muy, muy, Ajá, muy bonito el restaurante. sí, Y probamos pues todo lo que mencionan de la comida y estuvimos probando. Sí, muy rico. sí. Pues esa es la parte, digamos, mal de la pandemia, que ahorita, digamos, como las conferencias son virtuales, cuando eran, ahora sí que las pláticas presenciales, pues ya iba uno a la universidad o al lugar donde iba a dar uno la plática, ya uno conocía un poquito y ya iba uno a comer a algún restaurante, etcétera, ¿no? Y ahorita pues ya todo por videoconferencia, pues esa parte no la vamos a disfrutar, ¿no? Pero esperemos que Sí, pronto podamos regresar así que a la normalidad, a la vieja normalidad. sí, exacto. Este, Vamos a ver, creo que ya estamos sobre tiempo. Sí, vamos a comenzar. Ajá. Okay. Doctora, la dejamos. Gracias por apoyarnos en este seminario. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Dejo mi video Doctora, o lo apago? permítame, no, sí, como guste, doctor, permítame. El doctor Juan Manuel la va a presentar. Juan Manuel, permítame. Juan Manuel, ¿andas por ahí? Como sesión espiritista, dame una señal. No, ok. A lo mejor tiene problemas en la conexión. Me dijo que está conectado. Juan Manuel. Sí, Bien. sí, Iván, voy. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Tenemos el privilegio de tener a la doctora Amalia Martínez García, de la División de Óptica del Grupo de Pruebas Ópticas y Mecánicas del Centro de Investigaciones en Óptica, CIO, que está ahí en León, Guanajuato. La doctora Amalia, para que sepamos un poquito más de su trayectoria, inició como investigadora en el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el CICESE, por allá en el año de 1987. Actualmente es investigadora titular C en la División de Óptica del Centro de Investigaciones en Óptica. Ella estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la maestría después en Física Aplicada allá en el CICESE, en Ensenada, Baja California, y el doctorado en Ciencias, en la parte de óptica, la hizo ahí en el CIO, en León, Guanajuato. La doctora ha participado en la organización de diversos congresos, por mencionar algunos, fue chair del 5º Simposio Internacional de Mecánica Experimental y el 9º Simposio de Óptica en la Industria, en 2015. También fue chair de The International Symposium of Optomechatronic Technology en 2018, que se llevó a cabo en Cancún, México.
en el mes de noviembre de 2018. También fue co-chair del 10º Ibero-American Optics Meeting y Latin American Meeting in Optics, Lasers and Applications. Mexican Optics and Photonics Meeting en 2019, también se llevó a cabo en Cancún, parece que allá son los buenos congresos, septiembre del 23 al 27 de 2019. Ha sido organizadora desde su creación en el año 2004 hasta la fecha de un encuentro muy importante en México, que es la participación de la mujer en la ciencia, el cual es un evento anual. También es miembro del Scholarship Committee del SPI, que es The International Society for Optics and Photonics, de 2012 al 2016. Es miembro del staff Professor Scientist for the PhD Program de la School of Engineering of the University of Basilicata, en Italia. Ha realizado estancias cortas de investigación, tanto en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad degli Studi de la Basilicata de Potenza, Italia, y en la Universidad de Utsunomiya, Japón. Es miembro de la Academia Mexicana de Óptica, de la Optical Society of America, la OSA, del SPI, como ya mencionamos, y de la ISOM, que es International Society for Optomechatronics. Es miembro del Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física, AC. También fue, orgullosamente, la primera presidente mujer de la Academia Mexicana de Óptica durante el periodo 2015-2016. Actualmente es investigadora nacional de nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, y sus áreas de aplicación comprenden varias, entre ellas pruebas ópticas no destructivas mediante interferometría de moteado, proyección de franjas, holografía, xerografía, visión estéreo e interferometría de moiré. Bueno, como pueden ver, tenemos el lujo de tener a la doctora para darnos esta conferencia. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación y bueno, también por la presentación del Juan Manuel. Vamos a empezar con la plática que he titulado La ciencia de la luz y algunas aplicaciones. Entonces, me comentaba el doctor Iván que también comentar un poco de mi experiencia como investigadora, de mis vivencias. Entonces, la primera parte, que va a ser muy breve, voy a hablar un poquito acerca de eso. Posteriormente, voy a hablar de algunas aplicaciones en la vida cotidiana de lo que es la óptica. Posteriormente, entraré a un tema un poco más especializado, como es la metrología óptica, para hablar en especial de proyección de franjas y de interferometría electrónica de moteado. A ver, bueno, pues para empezar, okay. Bueno, entonces yo nací pues en un rancho que pertenece a Hualulco del Sonido 13, San Luis Potosí, y esta es una imagen, una fotografía reciente del lugar donde yo nací. Entonces, bueno, por aquí estaba la casa donde yo nací, que es una casa de adobe. Ahorita pues así se ve actualmente. Soy hija de padres que se dedicaban a la agricultura. Mi mamá pues ama de casa, hasta la fecha ella es ama de casa. Y aquí pues es la casa de mis abuelos, ¿verdad? Que ahorita pues está ya deshabitada porque, bueno, ellos ya fallecieron, los tíos, los primos empezaron a buscar mejores alternativas de trabajo. Entonces, bueno, mi papá pues no fue la excepción. Cuando éramos pequeños, tenía yo alrededor de 2 años, mi papá, junto con mi mamá, pues decidieron moverse a la ciudad de Monterrey. Y yo creo que para mí, bueno, esto fue como una parte clave en mi vida porque, digamos, si mis padres no han tomado la decisión de moverse a la ciudad de Monterrey o a alguna otra ciudad, pues probablemente yo no estaría ahorita con ustedes impartiendo esta plática, ¿verdad? En el rancho, bueno, pues es difícil tener acceso a la educación, es muy complicado la vida. Entonces, al moverse a la ciudad de Monterrey, pues ahí había mayores fuentes de trabajo. Mi papá se dedicó, o su vida era pues dedicarse a trabajar en fábricas, es decir, era obrero. Entonces, pues ya estando en la ciudad de Monterrey, empecé desde la primaria, secundaria, prepa, y ya posteriormente me decidí a estudiar la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, bueno, pues esta es una fotografía de la biblioteca de la universidad.
Posteriormente, al egresar de la licenciatura en física, en el 82, pues tenía la ilusión de estudiar la maestría hasta ese momento, ¿verdad? Y pues empecé digamos, a trabajar 2 años para poder tener dinero suficiente y poderme mover en ese tiempo al CICESE para estudiar la maestría en óptica. Esta es una vista panorámica del CICESE. Entonces, ustedes pueden ver aquí, bueno, yo conozco una parte, ¿verdad? Porque estuve allí alrededor de 13, 14 años y ahorita pues realmente el CICESE ha crecido mucho. Este edificio es el edificio de Ciencias de la Tierra, este es lo que es el taller mecánico y el taller óptico, y este es el edificio de Física Aplicada, donde pues yo hice mis estudios de maestría y posteriormente estuve allí trabajando como investigadora alrededor de 9 años, 9, 10 años, ¿sí? Entonces, todavía recuerdo cuál era mi oficina, es aquí donde tengo el cursor, y podía yo apreciar lo que es la universidad y lo que es el mar, ¿verdad? Estaba cerca de la playa. Posteriormente todavía me tocó ver en ese año la construcción del edificio de oceanología, que es acá la parte superior, y bueno, enfrente convivíamos con lo que es la UNAM, el instituto, en aquel entonces el Instituto de Física y el Instituto de Astronomía, y bueno, los demás edificios que ustedes pueden ver a lo lejos también forman parte del CICESE, pero bueno, a mí ya no me tocó pues presenciar su construcción, ¿verdad? A lo lejos está lo que ahora es la biblioteca. Entonces estuve, digamos, en aquel tiempo estudiando lo que es la maestría, posteriormente, como les comentaba, empecé a trabajar y luego hice una visita al INAOE. Esta foto pues me gusta mucho porque, bueno, estuve un tiempo viviendo allí en los bungalows. Me tocó vivir en este bungalow, pues es muy, muy bonito el INAOE. Y luego, pues en aquel tiempo me casé, mi esposo estaba trabajando en lo que es el CIO, y entonces yo hice una estancia sabática para tratar de coincidir con él. Terminé mi estancia sabática y luego hice mi doctorado. Bueno, esta foto es de esos tiempos, es cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Luego tuve, bueno, la oportunidad de que me contrataran aquí en el CIO y pues poco a poco uno va conociendo a otros colegas, otras instituciones y nos aprobaron en aquel entonces lo que fue el proyecto bilateral México-Chile, que es entre CONACYT y CONICYT, siendo el representante o mi homólogo en Chile, el doctor Raúl Cordero. Y bueno, yo estuve allá haciendo algunas visitas varios años, ¿verdad? A través de este proyecto. Posteriormente, también tuve la oportunidad de que nos aprobaran otro proyecto bilateral con México e Italia, entre CONACYT y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Italia. Y pues también tuve la oportunidad de estar 2, 3 veces de manera consecutiva, anualmente, en esta universidad, trabajando con la doctora Katia Genovese. También tuve la oportunidad, como ya la mencionaron en mi currículum, en mi presentación, posteriormente, pues el doctor Otani me invitó a la Universidad de Sonomilla y estuve también allí alrededor de un mes. Pues esta es mi trayectoria académica. En cuanto a problemas, bueno, pues como soy hija de una familia muy tradicional, pues tuve algunos, digamos, problemas asociados con género. Recuerden que yo egresé en el año 82 y entonces en ese tiempo pues no era muy típico que las mujeres estudiáramos. Entonces, pues sí tuve que enfrentar algunos problemas, ¿no? Pero posteriormente, bueno, se pudieron resolver y pues aquí estoy, ¿verdad? Pasando ahora a la plática, esta es la organización que estoy planteando. Primero, bueno, ¿qué es la óptica y dónde la usamos? Donde voy a dar algunos ejemplos
de aplicaciones de la óptica en la vida cotidiana y también algunas aplicaciones tecnológicas. Posteriormente pasaré a lo que es la metrología óptica. En particular hablaré de dos técnicas, lo que es proyección de franjas y de interferometría electrónica de moteado. Presentaré algunas aplicaciones tecnológicas derivadas precisamente de estas técnicas y finalmente pues llegaremos a las conclusiones. Bueno, ¿qué es la óptica? Pues la óptica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, sus características y sus manifestaciones. Y bueno, nosotros estudiamos algunos fenómenos asociados a lo que es la reflexión, la refracción, la interferencia, la difracción, lo que es formación de imágenes y también la interacción de la luz con la materia. ¿Qué es la luz? Bueno, la luz es radiación que llega a nuestros ojos y nos da esa sensación visual. De manera más general, bueno, la luz forma parte del espectro electromagnético, lo que es la parte del visible, lo que va de 400 nanómetros a 700 nanómetros. ¿Sí? El espectro electromagnético se extiende pues un poco más allá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos representando desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. En particular, bueno, nosotros trabajamos en la parte del visible. ¿Cuándo, dónde usamos óptica? Bueno, pues nosotros usamos óptica desde que tenemos el sentido, desde que tenemos conciencia de lo que nos rodea, desde que nacemos. Por ejemplo, cuando observamos la luz del sol, observamos el arco iris, el brillo de la luna, la luz de las estrellas, etcétera, ya estamos haciendo una aplicación de la óptica, ¿sí? Nos han preguntado, bueno, es muy típico que nos pregunten, bueno, ¿y por qué te interesa la óptica? ¿Cómo fue que te interesó la óptica? Entonces, yo recuerdo que cuando yo era niña, bueno, yo tengo 2 hermanos y pues conviví mucho con ellos, ¿verdad? Jugábamos, por ejemplo, a las canicas. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención observar a través de ellas. Se veía, digamos, cómo se amplificaba, ¿no? Yo no sabía en ese tiempo eso, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención. O, por ejemplo, veía las nubes, veía cómo se movían, el color de las nubes, etcétera. Entonces, como que eso le va generando un cierto interés hacia un área determinada y, bueno, por eso, digamos, me empezó a gustar poco a poco lo que es la óptica, ¿no? Como ejemplo, digamos, de la óptica en la naturaleza, pues podemos ver, por ejemplo, el color de los colibríes, el cual ese color es de origen estructural, no es tanto que sea de origen pigmental. Entonces, dada, digamos, la orientación al movimiento del colibrí, pues es como se va difractando la luz y es lo que nos va produciendo diferentes colores. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el camaleón. Si se asusta, por ejemplo, o hay un cambio de temperatura, las hormonas afectan la orientación de las células y entonces eso causa que el camaleón cambie de color, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos, digamos, de la óptica en la naturaleza. Una aplicación un poco ya, pero de desarrollo tecnológico es, por ejemplo, en la fabricación de lentes. Aquí muestro, bueno, 2 fotografías. El lado izquierdo, ustedes pueden observar mucho brillo en lo que son los lentes, ¿sí? Hay dificultades, por ejemplo, para ver los ojos de la persona. Y en la parte derecha ya se pueden ver un poco los ojos, se puede ver mucho mejor los ojos. Entonces, pues aquí lo que se está haciendo es poner una película antirreflectora, ¿sí? Entonces, es otra, digamos, de las aplicaciones que hay. Estamos viendo abajo una burbuja, que eso, bueno, todos de niños nos ha llamado la atención. Pues también es una película delgada y ahí podemos observar diferentes colores, los cuales se deben pues a la interferencia de la luz precisamente en ese espesor de película. Otras aplicaciones, por ejemplo, pues es el uso de filtros para mejorar, por ejemplo, imágenes, ¿sí? Podemos poner polarizadores de tal manera que ustedes pueden quitar el brillo de las fotografías y poder tener una mejor visualización de ellas. Vemos también lo que es, por ejemplo, el uso de filtros de colores. Aquí vemos, por ejemplo, en la niña,
dos filtros de color de tal manera que podamos tener una visualización en 3 dimensiones, y esto está basado en lo que se conoce como el método anaglifo. Otro uso es, por ejemplo, lo que es el diseño de filtros, de tal manera que ustedes pueden tener un vidrio, y este vidrio esté diseñado de tal manera que no deje pasar lo que es el infrarrojo, es decir, lo que es el calor, y tampoco que deje pasar el ultravioleta, y que solamente deje pasar la luz, de tal manera que ustedes tendrían, digamos, pues una habitación muy confortable, ¿sí? Entonces, podemos mencionar pues muchas aplicaciones de la luz. Por ejemplo, cuando pues vamos al cine, ya estamos muy acostumbrados a ver las películas en 3 dimensiones, o como, por ejemplo, cuando usamos una copiadora, algún microscopio, etcétera, ¿no? Y bueno, el caso más típico, pues es, o un sistema óptico natural, pues es nuestro ojo, ¿sí? El cual pues es un sistema óptico de tal manera que es el que nos da información de la parte externa, y nosotros podemos formar imágenes a través de este sistema de lentes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí la córnea, que sería la primera lente, la parte externa del ojo, y en la parte interna, bueno, vemos una pupila, que es una pequeña, digamos, abertura a través de la cual pasaría la luz para formar la imagen en lo que es la retina. La cantidad de luz pues es controlada por lo que es el iris, el cual se va a estar abriendo o cerrando según el caso. Cuando hay mucha luz, pues el iris se cierra, ¿verdad? Cuando hay poca luz, pues el iris se va a abrir, ¿sí? Entonces, pues ese es un ejemplo de un sistema óptico natural. Esto es análogo, por ejemplo, a una cámara fotográfica, ¿sí? En una cámara fotográfica, pues también tenemos un sistema de lentes, las cuales nos van a formar una imagen, pues en una película fotográfica. Entonces, aquí tenemos en la parte de atrás un espejo que redirige la imagen, y luego un prisma de forma pentagonal que va a dirigir la imagen hacia nuestro ojo. Una vez que ya lo hemos enfocado y que nosotros nos gusta cómo se ve la imagen, pues simplemente lo que se hace es el disparo, se levanta el espejo, y entonces la imagen es formada en lo que sería la película fotográfica. Entonces, pues esta cámara pues es muy parecida al funcionamiento, digamos, de nuestro ojo. Otra aplicación sería cuando queremos ver, por ejemplo, objetos muy pequeños, pues hacemos uso de un microscopio, o cuando queremos ver objetos muy lejanos, pues hacemos uso de un telescopio, ¿sí? Para objetos también relativamente lejanos, hacemos uso de binoculares. En lo que es, por ejemplo, comunicaciones ópticas, ¿sí? Usando fibras ópticas, o antiguamente, pues ahora sí que señales de humo, ¿verdad? Sería otra aplicación ya muy antigua. También las fibras ópticas se aplican para la visualización de la parte interna de nuestro cuerpo. En este ejemplo se está observando una úlcera, ¿sí? Mediante una técnica endoscópica, ¿no? Entonces, básicamente, pues tenemos una fibra óptica, una fuente de luz y una cámara, la cual nos va a dar la información de imágenes en la parte interna de nuestros órganos. Bueno, ahora ya pasando a lo que es mi especialidad, la metrología óptica. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, en la metrología óptica lo que hacemos es medir a través de un patrón de franjas cantidades físicas de objetos. Por ejemplo, nos puede interesar medir el módulo de Young del material, medir topografía, medir campos de esfuerzos mecánicos, medir temperatura, medir índice de refracción, también ver la distribución del desplazamiento o deformación, detección de fracturas, obtener modos de vibración, entre otros. Entonces, como les comentaba, voy a hablar de lo que son dos técnicas. Una de ellas es una técnica que se basa en el efecto de Maré. Entonces, en el efecto de Maré, lo que hacemos es superponer dos rejillas, ¿sí? Entonces, esas dos rejillas
las conocemos como franjas primarias y al superponerlas vamos a formar un patrón de franjas que se conocen como franjas de Moiré y sería un patrón secundario. Entonces, si ustedes mueven estas rejillas entre sí, el periodo de estas franjas que son de baja frecuencia, las de Moiré, va a estar variando su periodo de acuerdo a ese desplazamiento entre esas dos rejillas. Y también pues se pueden deformar. En la parte derecha, que estoy señalando aquí con el cursor, es un patrón de Moiré formado por la superposición, digamos, de una cortina, la cual se desliza una parte entre la otra, ¿verdad? Y ese movimiento se debe, digamos, al movimiento debido al aire. Entonces ahí estamos observando pues un patrón de Moiré. Entonces, ¿cómo podemos usar este efecto Moiré para poder medir, digamos, topografía? Bueno, pues eso ya lo implementamos en el laboratorio. Lo que hacemos es tener una rejilla física. Esa rejilla física se coloca cerca del objeto de interés. Iluminamos el objeto. Y entonces la rejilla pues va a proyectar su sombra en el objeto, ¿sí? Entonces esa rejilla o esa sombra de la rejilla va a estar deformada. Vamos a observar a través de la rejilla física la sombra de la rejilla y entonces eso es lo que nos va a generar un patrón de Moiré. Entonces, por una parte vamos a tener aquí pues un ángulo de incidencia que lo llamamos alfa y un ángulo de observación que lo llamamos beta. Vamos a considerar el periodo de la rejilla, ¿sí? Y vamos a considerar cuántos elementos hay entre A y C, ¿verdad? Que son el número de elementos a través del cual vamos a hacer la observación. Y también vamos a considerar el número de elementos que iluminan o que son iluminados, que sería de A y B. Después relacionamos la distancia ABC haciendo la diferencia de AC menos AB, ¿sí? Para conocer esta distancia ABC y posteriormente vamos a relacionar esa distancia con la tangente del ángulo de proyección y con la tangente del ángulo de observación. Entonces, después de alguna manipulación algebraica, pues vamos a llegar a la ecuación que nos relaciona Z, que representa la altura o la topografía del objeto, la cual va a estar en función de phi, que es la fase de las franjas, ¿sí? Recuerden que yo les había comentado que nosotros trabajamos pues con franjas, entonces nos interesa la fase de esas franjas, en función del periodo de la rejilla y tanto del ángulo de iluminación como de observación. Entonces, de esta manera podemos obtener para cada punto del objeto cuál sería la altura con respecto a esta rejilla. Bueno, esta técnica de Moiré tiene una similitud con lo que es proyección de franjas. En proyección de franjas, bueno, ustedes generan una rejilla, la cual puede ser generada de manera interferométrica, por ejemplo, usando interferencia, por ejemplo, el experimento de Young, o generando estas franjas de manera, la llamamos sintética, es decir, ustedes la generan en la computadora y luego usan un proyector, las proyectan en el objeto de interés. Entonces, lo que se hace es proyectar estas franjas en un plano de referencia. Cuando ustedes proyectan esas franjas, pues van a ver las franjas, van a ver franjas rectas, ¿sí? Después proyectan estas franjas, digamos, en un objeto convexo, y entonces esas franjas pues se van a desviar o se van a deformar de acuerdo a la topografía del objeto, ¿sí? Como ustedes lo observan en la parte derecha, ¿sí? Entonces esta deformación de las franjas es lo que nos va a dar información de la topografía. Si ustedes superpusieran estos dos patrones de franjas, pues estarían formando un Moiré y también allí podrían obtener información de lo que es la topografía, ¿sí? Entonces voy a presentar resultados para proyección de franjas. Entonces en este arreglo que tenemos aquí, tenemos en el eje óptico, tenemos nuestra cámara CCD y fuera del eje óptico a un ángulo alfa tenemos lo que es el proyector. Se generan las franjas, se proyectan sobre un plano de referencia, se captura por la cámara CCD
Posteriormente se proyectan las franjas en el objeto de interés y se vuelve a capturar con la cámara CCD. Estas imágenes luego son procesadas en la computadora y usando la ecuación de Z igual a phi sobre 2pi multiplicado por el periodo dividido entre la tangente de alfa más la tangente de beta. En este caso, beta pues va a valer 0, entonces va a depender nada más del ángulo de proyección, ¿sí? Porque la observación, que es la cámara, pues está en el eje óptico. Aquí les voy a mostrar algunos resultados. Por ejemplo, esta es una salpicadera de carro, ¿sí? Y tenemos aquí el proyector. Se proyectan las franjas y tenemos aquí una cámara, la cual va a capturar esa imagen de franjas desromadas debido a la forma del objeto. Entonces aquí pueden ver ustedes en la parte posterior, bueno, está nuestro plano de referencia, que en este caso usamos la pared del laboratorio. Ven ustedes las franjas rectas y sobre la salpicadera pues ya se ven las franjas cómo están deformadas. ¿Okay? Aquí vemos ya la recuperación en 3D, en este caso de la salpicadera de carro. Y bueno, aquí pongo la referencia. En particular para este caso, hicimos una corrección en el periodo de las franjas. Cuando el objeto es pequeño, bueno, nosotros suponemos que tenemos iluminación colimada y que, bueno, no hay cambio en el periodo. Sin embargo, cuando son objetos ya, ahora sí que de grandes dimensiones, pues entonces hay que hacer una corrección en el periodo, tanto en la dirección X como en la dirección Z. Y bueno, precisamente eso fue lo que se reportó en el artículo publicado pues en el 2010 en Optics and Laser Engineering. La técnica de proyección de franjas también es útil para saber, por ejemplo, qué pasa con una superficie si ésta se está, digamos, fracturando. Entonces aquí usamos una probeta de aluminio, hicimos una prueba preliminar, proyectamos franjas y ustedes observan, bueno, aplicamos un campo de esfuerzo y vemos cómo pues se van deformando esas franjas. Entonces es un ejemplo pues para ver que también se puede aplicar para determinar los campos de deformación. Otra aplicación de esta técnica es en el área de arqueología. Esta es la reconstrucción de la máscara de Pakal, ¿sí? Entonces, usando también esta misma técnica, lo que se hizo fue hacer la recuperación digital y posteriormente hacer una réplica de esta máscara, ¿no? Ustedes pueden verla aquí cómo sale de la impresora 3D. La impresora 3D funciona de esta manera. Ustedes pueden verla aquí físicamente. Y aquí ven un diagrama en el cual básicamente tenemos dos contenedores. Es un polvo especial. Entonces hace llegar información digital por contornos. ¿Sí? Se va depositando un pegamento. Posteriormente, bueno, se hace el rodillo, arrastra el material y se deposita sobre esa curva de nivel. Luego se regresa, bueno, antes de regresarlo se baja el pistón, se regresa, luego se vuelve a subir el pistón para depositar la siguiente curva de nivel, se vuelve a arrastrar el rodillo, se deposita la siguiente capa y así sucesivamente hasta completar todo el objeto. Otra aplicación de la técnica es en la recuperación 3D, por ejemplo, de fósiles. Esto formó parte de la tesis doctoral del doctor Juan Carlos Gutiérrez. Entonces, pues la gente de la UNAM estaba interesada en hacer pruebas a los fósiles, pero bueno, pues antes de destruirlos ellos querían conservar una versión digital. Entonces esta sección que ustedes ven aquí, pues es el maxilar de un roedor. Entonces, lo que nosotros hicimos fue precisamente pues escanear este objeto, ¿sí? Y
pues darles la versión digital, ¿no? Y posteriormente, pues ellos hicieron ya las pruebas destructivas, ¿no? Pero ahora sí que tienen la versión digital, ¿sí? Entonces, este tipo cada objeto tiene cierta problemática, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la salpiquera de carro, pues es un objeto muy grande. Entonces ahí tuvimos que ver el problema de hacer la corrección del periodo. En este caso, por ejemplo, este fósil, pues el objeto era pequeño, pero teníamos el problema de que había algunas zonas brillantes, entonces tendríamos que resolver otro problema. Entonces cada objeto presenta cierta problemática. Otro ejemplo de esta técnica fue el estudio de la calidad de plantillas, ¿sí? Lo cual fue reportado en la tesis de la licenciatura de Samir Reyes. Entonces, allí lo que nos interesaba era, bueno, ver cómo se formaba la plantilla conforme a su uso, ¿sí? Entonces, se le sacó la deformación a varias plantillas y aquí, bueno, presentamos uno de los resultados. Otro resultado, otra aplicación es, por ejemplo, el escaneo del pie, ¿sí? Aquí se reportaron estos resultados en una tesis de maestría de Alexis de Jesús Flores. Aquí lo que hicimos fue implementar el sistema de proyección de franjas de tal manera que nosotros obtuviéramos información a 360 grados, es decir, tener información topográfica tanto de la parte superior, laterales y la parte inferior. Otra aplicación fue el estudio arrugado de algunas telas, ¿sí? Entonces, en particular, esta compañía, MAVE, estaba interesada en ver pues, la calidad, digamos, del secado de sus lavadoras y tenía algunos patrones con la cual ellos hacían comparación. Una vez que hacían el lavado, hacían comparación con estos patrones y podían determinar qué tan arrugadas salían las prendas de la lavadora. El detalle fue que se les traspapeló, digamos, y pues había una confusión, no se tenía identificada la rugosidad que tenía cada muestra, entonces los mandaron aquí al CIO, y aquí ya se hizo un estudio, y entonces se les dio información de esos patrones de referencia, pues cuál era la rugosidad asociada. Una aplicación fue también en el área de alimentos. Tenemos un proyecto de colaboración con la Universidad de Guanajuato, y allí les interesa, pues ahora sí que conocer el color y la topografía de las frutas y ver cómo estas se degradan, por ejemplo, al conservarlas en el refrigerador. Entonces se hace un estudio de la topografía, digamos, cada tercer día, ¿sí? Y se va dando seguimiento a cómo va cambiando esa rugosidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cambio de topografía y también del color, en este caso en especial para una zanahoria. Entonces ustedes pueden apreciar, digamos, que después de cierto tiempo, cómo va cambiando, ¿no? la forma. Con la misma Universidad de Guanajuato tuvimos otro proyecto en el cual participó en una estancia sabática la doctora Alejandra Silva, y allí les interesaba a ellos estudiar la calidad de la carne en cuanto a textura. Entonces, igual también se hizo un análisis de muestras cárnicas a través del tiempo para ver cómo se iban degradando dada la refrigeración en función del tiempo. Les había mencionado que tuvimos un proyecto con México-Chile. En aquel entonces nos interesaba estudiar las cutículas. Las cutículas son la película o la membrana externa de las frutas o de las hojas de los vegetales. Entonces, aquí vemos pues cómo aplicamos la técnica, vemos las franjas proyectadas, vemos lo que conocemos como fase envuelta y desenvuelta, y posteriormente sacando información tanto de la parte
frontal como trasera de la topografía, pues podemos obtener información del espesor, ¿sí? Entonces, el espesor en promedio que medimos fue de 0.13 milímetros, con una desviación estándar de 0.019 milímetros. Con respecto a otra técnica, que es la técnica de interferometría electrónica de moteado, esta se basa en lo que se conoce como speckle o ruido. Entonces, bueno, yo les voy a explicar aquí en esta figura cómo se va formando ese speckle. Si tenemos una superficie especular, una superficie, digamos, acabado espejo, y ustedes hacen incidir luz, pues esta luz se refleja toda, digamos, en la misma dirección, si tuviéramos diferentes rayos. Conforme la superficie va teniendo cierta rugosidad, entonces se observa que la luz que se refleja de la superficie, pues ya no tiene la misma dirección toda, ¿no? Conforme va aumentando la rugosidad, la luz se va dispersando en diferentes direcciones, de tal manera que ustedes ya no llegan a distinguir esa dirección preferencial que teníamos en una superficie especular. Entonces, pues estamos pasando de una superficie especular, o sea, una superficie lisa, a una superficie muy rugosa. Cuando ustedes iluminan, por ejemplo, con luz láser una superficie rugosa, entonces, pues cada punto, digamos, o cada rayo que se refleja de la superficie, pues va en diferentes direcciones. Si nosotros ponemos a una cierta distancia una pantalla, vamos a observar allí lo que se conoce como un patrón de speckle, ¿verdad? Que está mostrado, pues, en esta imagen, ¿verdad? Entonces, esas motitas brillantes y oscuras, pues es una interferencia aleatoria de la luz. Si ustedes siguen la trayectoria de un rayo, ¿verdad? Y ven su reflexión y observan en la pantalla, y ustedes ven la trayectoria del camino óptico seguido por ese rayo y la comparan con otra trayectoria de otro rayo de luz, pues habrá rayos de luz que coincidan en la pantalla. Si los frentes de onda coinciden cresta a cresta y valle a valle, entonces tendremos interferencia constructiva y en ese caso tendremos una motita brillante, es decir, pues las ondas de luz están en fase. Si tenemos, si vemos otras dos trayectorias de luz, por ejemplo, y tenemos que las ondas coincide un valle con una cresta, pues entonces vamos a tener interferencia destructiva y veremos una motita oscura. Y así veremos para cada rayo de luz que llega a la pantalla. Entonces vamos a tener este patrón de speckle. Entonces, en función de este fenómeno, ¿sí? Vamos a explicar lo que sería la interferometría electrónica de moteado. Entonces vamos a partir de un sistema Michelson, ¿sí? Tenemos una fuente de luz, tenemos un divisor de haz, parte de luz va a pasar y llega a un espejo, aquí tenemos un compensador, y parte de luz se va a reflejar del divisor. Entonces, bueno, la luz que llega, digamos, a ambos espejos se refleja y se vuelven a combinar con este divisor y nosotros vemos aquí, pues, un patrón de franjas, ¿verdad? Este patrón de franja nos dice qué tanto se está moviendo el espejo con respecto al divisor. Entonces, si nosotros tomamos una imagen de referencia, si tenemos, digamos, un objeto de interés, en lugar de tener un espejo, tenemos un objeto de interés y en el otro espejo colocamos ahora una superficie rugosa que sería una superficie de referencia. Entonces, tomamos la primera imagen y tendríamos una imagen como la que tenemos aquí en la parte superior. Luego, si movemos la imagen que nos interesa o la deformamos, tendremos una imagen como la que tenemos aquí en la parte inferior. Y al hacer la correlación entre estas dos imágenes, pues tendríamos este patrón de franjas. Y este patrón de franjas es el que nos da la información precisamente de ese desplazamiento del objeto o de esa deformación del objeto. Entonces, básicamente, pues este es el principio de esta técnica. Puse las ecuaciones más representativas, no puse el desarrollo algebraico para, pues, hacer esta plática lo más amena posible.
Entonces, representamos, digamos, la imagen de referencia con esta ecuación, donde está involucrada aquí una phi, que nos representa la fase aleatoria asociada al speckle. Y tenemos aquí I1 y I2, que son pues los haces en este caso, el de referencia y el objeto. Si tomamos la segunda imagen, pues ahora tenemos que considerar un cambio de fase, ¿sí? Donde ese cambio de fase lo estamos denotando como delta phi, y es el que nos va a dar información precisamente de la deformación de las franjas, y la cual va a estar asociada con los campos de esfuerzo, o en el caso también puede ser de topografía, ¿sí? Nosotros hacemos la diferencia de estos patrones de intensidad, módulo cuadrado, y vamos a tener precisamente esta ecuación, donde el término que nos interesa pues va a ser el delta phi. Aplicamos filtros digitales de tal manera que eliminamos el ruido, ¿sí? Porque, bueno, al final, cuando ustedes hacen la correlación de estas dos imágenes, pues vamos a tener un patrón de franjas, pero también vamos a tener información del ruido. Entonces, ese ruido lo podemos quitar mediante filtros. Entonces, nos quedamos finalmente con esa diferencia de fase, la cual va a estar asociada al campo de desplazamiento que aquí estoy representando como D, y del vector de sensibilidad que lo estoy representando como E. Entonces, el cambio en fase es el producto punto del vector de desplazamiento y el vector de sensibilidad. El vector E de sensibilidad está asociado con las características geométricas del sistema óptico, es decir, dónde está la cámara fotográfica, dónde están las fuentes de iluminación, dónde está el objeto, ¿sí? Entonces, conociendo esas características, pues ya podemos conocer el campo de desplazamiento. Tenemos sistemas que son sensibles con desplazamientos en plano o con desplazamientos fuera de plano. Entonces, en este esquema estoy mostrando la combinación de dos interferómetros. Cada uno de ellos tiene sensibilidad en dos direcciones diferentes, uno de ellos en la dirección X y otro en la dirección Y. Entonces, bueno, aquí tenemos le llamamos switcher, una cajita, de tal manera que podemos distribuir la luz, ¿verdad? De tal manera que tengamos, por ejemplo, en los dos espejos, el superior y el inferior, tenemos dos haces de iluminación, ¿sí? Y estos dos haces de iluminación nos darán sensibilidad en la dirección Y, y tendremos otros dos espejos que están alineados en el eje X, el cual nos va a redirigir la luz en el plano X, Z, y eso nos dará sensibilidad en la dirección X, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos el arreglo óptico. Ustedes pueden ver aquí 4 fibras ópticas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este par de fibras ópticas, nos dará iluminación en la dirección X, ¿sí? Aquí tenemos una probeta de aluminio, la cual está sujeta por estas mordazas que corresponden a la máquina universal de esfuerzos, y la cual, bueno, vamos a aplicar un esfuerzo mecánico y le vamos a dar seguimiento en el tiempo de cómo se va a ir deformando. Entonces, se ilumina de manera simultánea con estas dos fuentes que están colocadas en X y con las otras dos fuentes que están colocadas en Y. Se saca la imagen de la referencia, y luego cuando se deforma, se hace la correlación, y bueno, tenemos aquí en el inciso A dos patrones de franjas, ¿sí? Cruzados. Entonces, lo que se hace es separar estos patrones de franjas mediante la transformada de Fourier. Entonces, pueden ver ustedes aquí los órdenes de difracción, ¿verdad?, que corresponden. Entonces, si ustedes tapan los órdenes que están en el eje vertical y dejamos nada más los del horizontal y aplicamos la transformada inversa, pues recuperarán este patrón de franjas del inciso C. Si ustedes tapan los órdenes de difracción que están en el eje X y dejan pasar nada más los que están en Y, aplican transformada de Fourier, pues obtendrán el patrón de franjas mostrado en el inciso D. Posteriormente, bueno, para obtener la fase se aplica el método de Takeda o también transformada de Fourier, y bueno, de aquí ya podemos obtener información
de los campos de deformación en la dirección X y en la dirección Y. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya que para cada punto de la muestra, qué tanto se está deformando en la dirección X. Y tenemos información para cada punto de la muestra cómo se está deformando en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, esos interferómetros que les mostré tienen sensibilidad en dirección X y en dirección Y. Y este diagrama nos muestra, bueno, eso es un interferómetro para obtener información de deformaciones fuera de plano, es decir, en la dirección Z. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un láser, un divisor de haz, el cual una parte de luz se va a reflejar y otra parte de luz se transmite, y la hacemos llegar a través de dos fibras ópticas. Una sería la referencia que va directamente hacia la cámara CCD y la otra va hacia el objeto, y la luz que se refleja del objeto, bueno, es captada por esta lente para formar la imagen en la cámara CCD. Aquí les muestro la foto del arreglo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el divisor de tal manera que, bueno, aquí tenemos una fibra que nos hace llegar la luz directamente hacia la cámara CCD, y mediante la otra fibra iluminamos el objeto, ¿sí? Entonces, pues con este arreglo podemos obtener información fuera de plano. Les muestro aquí otro ejemplo de obtención de modos de vibración, ¿sí? Para una placa. Y bueno, en la fila B está la simulación mediante elemento finito, y en la fila A está lo que se obtuvo de manera experimental, usando este tipo de arreglos fuera de plano. Otra aplicación es, por ejemplo, en el análisis de materiales compuestos, ¿sí? Aquí usamos dos longitudes de onda diferentes, ¿sí? El verde, por ejemplo, para generar dos haces, de tal manera que tuviéramos sensibilidad en Y, y un láser rojo, de tal manera que íbamos a tener sensibilidad, en este caso, para la dirección X, ¿sí? Y bueno, aquí la idea era ver pues cómo se formaba, digamos, un material compuesto, ¿no? Que la característica principal de este material es que es muy resistente y es muy ligero. Entonces, bueno, este fue un proyecto que estuvimos haciendo con Francia, con los colegas de Francia. Bueno, finalmente voy a presentar las conclusiones. Pues hemos presentado ejemplos de la óptica en la vida cotidiana, describí lo que son la técnica de sombreado y proyección de franjas, también hablamos de la técnica de interferometría electrónica de moteado, y mostramos ejemplos de aplicación pues en diferentes áreas, y también algunos resultados de campos de deformación. A través de los campos de deformación podemos obtener información de las características mecánicas del material, por ejemplo, el módulo de ion del material. Y bueno, pues yo concluiría, digamos, la plática, pero pues antes sí quisiera agradecer a mis colegas, a mis estudiantes, porque estos resultados que he presentado, bueno, han sido obtenidos a través de los años, y pues son resultados de tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, de estancias sabáticas. Sí, y bueno, pues yo quiero agradecerle a mis colegas y a mis estudiantes su apoyo. Y bueno, esta es la foto del grupo, más reciente, los que estamos ahorita todavía. Quiero agradecer al doctor Noel Iván Toto por su amable invitación, así como al maestro Germán Reséndiz, al maestro Ángel Gonzalo, a Juan Manuel por su amable presentación. Y pues también recordar al doctor Gustavo Rodríguez Zurita, quien fue pues también nuestro colega y pues un amigo del grupo. Finalmente, muchas gracias por su atención, y bueno, aquí estoy para sus preguntas. Y dejo mi correo electrónico por si todavía tienen alguna otra pregunta o quieren contactarme directamente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Jóvenes, ¿alguna duda que tengan?
Gracias. Con confianza. Sí, con confianza, jóvenes, aprovechen a la doctora Amalia. Sí, no se sientan que vayan a preguntar algo que no corresponda. Si puedo contestarles con mucho gusto, si no, pues investigamos. Bueno, voy a comenzar yo, doctora. En su diapositiva 49 y 50, ¿Sí? usted presenta topografía y color en la 49 y en la 50 habla de textura. A ver, déjame ver. 49 y 50, sí. Esta es la 49. No. 48. Ah, caray. No, A lo entonces, mejor es en la topografía de las frutas. ¿qué? Entonces, no, es 39 y 40, perdón. Ajá. 39 y 40, ok, perdón. Es que usted muestra topografía y color. Ajá. ¿Cómo codificó el color en ese caso, por ejemplo? Mira, ¿O cómo? aquí realmente lo que se hace es algo muy sencillo, es tomar una fotografía a color, con una cámara a color. Entonces esa imagen se superpone a la topografía. Ah, ok. Sí, Y lo mismo con la textura. Ok. ¿Mande? Con la textura hacen lo mismo. Sí, la textura, le podemos decir que eso es pues, la topografía en cada punto de la muestra y eso es obtenido con proyección de franjas. Ah, ok. La que sigue la 40, entonces ahí usan esa técnica para poner textura a la carne. ¿O cómo? Sí, o sea, es lo mismo, o sea, es la topografía y luego le asociamos la foto a color. Ah, ok, ya entendí. Sí. Sí. Entonces, bueno, se ve pues así muy, muy bonito. Entonces, la idea es, con las mismas características, digamos, de la cámara, con las mismas características de iluminación. Bueno, la cámara se calibra, ¿verdad? Y con esas mismas características de la cámara se toman fotografías, digamos, en función del tiempo para la muestra, se saca la topografía y luego se la va asociando a cada topografía el color. Y entonces, en función del tiempo, bueno, el color de la carne va cambiando. Y entonces, bueno, esa información pues, es muy útil, digamos, para analizar la calidad, en este caso, de este producto cárnico. Hicimos un estudio pues, de diferentes tipos de carne. Entonces, nuestro colega de alimentos, el doctor Andrés, está, digamos, pues es el que está dando seguimiento al proyecto. Ya escribimos el trabajo, estamos en algunas correcciones. Y bueno, él está dando, digamos, el plus. Lo de nosotros, la contribución fue nada más obtención de topografía y color, y pues él ya hace otro tipo de análisis, ¿no? Aplica también esfuerzos mecánicos, pero no con técnicas ópticas, sino con algunos instrumentos. Y es lo que se está reportando en el trabajo. Ok, doctora, gracias. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Yo tengo. doctor. Hola. Doctor. Hola. No, me adelanté, no sé si. No sé si hacer la pregunta. Adelante, doctor Benito. Luego viene el Muchas maestro Omar gracias. Valencia, doctor Omar Valencia después. Adelante. Pues primeramente felicitar a la doctora Amalia por su excelente plática. Muchas gracias. La he visto en otros congresos, pero en particular esta me gustó mucho por lo que comentó desde un inicio, que creo que a nuestros alumnos les ayudaría mucho, porque en donde estamos, pues es una región donde pues la vida es más de campo. Y bueno, usted es un claro ejemplo de salir adelante. Bueno, mi pregunta es sobre el tema de franjas de Moiré. Si existe una relación entre el periodo de las franjas y el objeto a analizar, porque ve que menciona que han analizado objetos grandes como lo que es el chasis bueno, no fue el chasis, sino una parte del automóvil, y también han analizado objetos muy pequeños. Entonces no sé si existe una relación entre el periodo de franjas que deben de utilizar y el objeto a analizar. Gracias, doctora. Sí, gracias por los comentarios. Y bueno, el primer comentario me parece muy importante porque yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, el eslogan de la escuela era esfuerzo, voluntad y constancia. Entonces yo creo que
esto es muy significativo porque realmente en lo que hacemos, pues siempre nos va a costar algo y hay que hacer esfuerzo. Voluntad porque, bueno, pues hay que hacerlo si uno quiere hacerlo, y constancia porque hay que hacerlo a diario, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una cosa ahorita y luego dejar mucho tiempo y no hacerlo, sino uno tiene que ser constante para llegar al objetivo que uno quiere alcanzar. Y pues sí, implica un cierto sacrificio dependiendo, digamos, de las posibilidades de nuestros padres, y pues apreciar uno lo que tiene, ¿no? Porque muchas veces uno tiene muchas facilidades y no aprecia a uno, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, valorar esa parte, y bueno, a veces hay que batallarle y bueno, pues no perder el ánimo. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora pasando a la duda técnica del doctor Benito, pues sí, dependiendo del objeto, digamos, uno tiene un objeto y uno puede proyectar las franjas, pues ir cambiando, digamos, el periodo. Puede ser una rejilla de alta frecuencia o de baja frecuencia. Si la frecuencia es alta, pues vamos a aumentar, digamos, la resolución. Esa sería, digamos, como la respuesta, ¿no? Ahora, dependiendo si es un objeto grande o pequeño, si es un objeto pequeño, bueno, en este caso, tendríamos que implementar, digamos, un cierto sistema óptico, pero también va a depender allí, digamos, pues del periodo. O sea, la respuesta en sí es si la frecuencia aumenta, ya sea para objetos de grandes dimensiones o de pequeñas dimensiones, va a ser importante para obtener la medida del objeto con una mejor resolución. Esa sería la respuesta. Sí, gracias, doctora. Entonces, por ejemplo, si quisiera uno obtener mejor resolución, hay que incrementar el periodo de las franjas en la rejilla. Hay que ¿Eso es lo aumentar que la entendí? frecuencia. Ah, ok, hay que Es aumentar la decir, frecuencia. disminuir el periodo. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. Doctora, muy buenas tardes. Una Hola. excelente exposición, ponencia. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctora, mi pregunta es más enfocada hacia los muchachos. Si ellos quisieran entrar a este mundo de la óptica, ¿qué requisitos necesitarían? ¿Pueden desde su punto de vista industrial, bueno, hablando de los alumnos de industrial, pueden ellos transitar a este mundo de la óptica? ¿Y qué necesitan ellos también para, si ellos quisieran entrar a trabajar con usted, qué les recomendaría? Bueno, pues ahora sí que son bienvenidos, ¿verdad? Todos son bienvenidos, porque, digamos, a nivel de licenciatura, pues uno está así como viendo qué es lo que a uno le gustaría, ¿verdad? Entonces, pues tienen la libertad de ir probando. Probablemente algunos tendrán un poco más de dificultad técnica, ¿verdad? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, una persona, aquí en el CIO, generalmente la gente que entra a maestría, pues proviene del área de física, del área de matemáticas, del área de computación, lo que es electrónica. Hay ingenieros industriales también. De hecho, uno de mis colegas, el doctor Juan Antonio Rayas, pues él es ingeniero industrial y posteriormente estudió su doctorado en óptica. Él va a hacer una presentación luego, les va a platicar de su trayectoria, cómo fueron sus vivencias. Y bueno, él ha destacado bastante, ¿verdad? Con nosotros, es una persona que conoce mucho, digamos, del tema, ¿no? Entonces, digamos, pues también un ingeniero industrial cabe aquí, los ingenieros químicos. Entonces sería cuestión, pues ahora sí que del interés que tengan ellos, ¿verdad? Muchas veces, sí, a lo mejor hay otras áreas que a lo mejor es un poco más difícil, pero yo creo que no sería problemático irlos adentrando poco a poco, ¿verdad? Se les va explicando. Yo aquí presenté de manera muy general las técnicas y bueno, pueden venir a conocerlas y ya viendo de la funcionalidad, ellos podrían ir desarrollando
pues, la parte matemática también, ¿verdad? Porque aquí pues yo realmente expliqué de manera muy general, ¿no? Pero yo creo que no habría problema. Depende mucho, ahora sí que del interés de cada estudiante. Entonces, pues son bienvenidos. Aquí, de hecho, algunos estudiantes han venido de la Universidad de Tulancingo. Sí, exactamente. Tenemos Gracias, aquí doctora. 2 o 3 estudiantes, sí. Y se han desarrollado bien. Bien. Maestro Valencia, ¿tiene una duda para la doctora Amalia? Sí, mucho gusto, doctora Amalia. Gracias, igualmente. Tengo una pregunta, por ejemplo, mencionó que su técnica se podría utilizar para ver el desgaste, ¿no? Por ejemplo, en un metal, aplicado, por ejemplo, en la industria, en una tubería, debido a que el fluido va a alta velocidad, va desgastando parte de ese metal, o bien de manera externa se estaría oxidando y se estaría perdiendo ahí cierto espesor. Entonces, mi pregunta es si con su técnica se puede de manera cuantitativa ver ese espesor, o nada más es cualitativo, que me indica que tanto se está desgastando, como va enfocado, como mencionó, esos esfuerzos de deformación de un metal. Por ejemplo, para un fluido no newtoniano hay ciertos módulos, ¿no? de deformación, como el módulo Maxwell, Ellis, todo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿la técnica es de manera analítica, cuantitativa o cualitativa? ¿O hay que meter elemento finito para conocer ese estimado? Ajá. Sí, bueno, primero pues tenemos que ver la muestra, digamos. Yo creo que no habría problema, ¿no? Por lo que me está comentando. Se tendría que, no sé si es me está hablando de una muestra tubular. Ajá, una muestra tubular. Es una muestra tubular. Sí. Entonces, la información se va a sacar el área que sea iluminada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de una muestra tubular, pues la muestra se puede ir girando para ir observando cada una de las áreas, o bien iluminarla de manera simultánea. Y como comentaba yo, por ejemplo, con la muestra del pie, que yo decía que se podía observar tanto la parte superior como la parte inferior y lateral. Ahí usamos un sistema de espejos, entonces podemos obtener información, digamos, de esa muestra tubular. Se toma una referencia, que sería cuando no tiene desgaste, después se desgasta y se vuelve a tomar, digamos, información, y entonces de ahí sacaríamos, digamos, pues información de qué tanto se está desgastando, ¿no? O sea, en cada punto qué tanto se está desgastando. Entonces yo creo que sí, no habría problema. Y también con elementos, para no utilizar el elemento finito, ¿verdad? Porque el elemento finito es más complicado, ¿no? Resolver Sí, pero ahí está interesado en aplicarle un esfuerzo mecánico, o nada más sacar la topografía. La topografía. La topografía. Porque creo que, por ejemplo, en la tubería de PV se utilizan elemento finito para ver el desgaste y todo eso. Pero sí, con su estudio yo creo que es más, sí. Bueno, una alternativa a lo que tienen ahí. Sí. Gracias, doctor. Sí, de nada. Bien, continuamos con la pregunta del doctor Luis García Lechuga. Gracias. Doctor. Ok, adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes a todos, doctora Amalia, ¿Cómo está? Mucho gusto, bien, doctora, bienvenida bueno. a esta conferencia, esta Gracias. plática. Pues mire, yo quiero preguntarle acerca de, estamos observando aquí que pues toda la investigación que han realizado recae en técnicas nuevas. En este caso yo veo para la identificación de, ya lo dijo el maestro Omar Valencia, de desgastes, de análisis de superficies. Y yo le quería preguntar, mira, me llegan a mí aquí a la universidad diferentes, a veces peticiones, por así decirlo, de empresarios, de gente que quieren realmente están interesados en hacer transferencia de tecnología, ¿no? Es decir, nosotros entiendo mucho que la investigación que hace el doctor Iván junto con este gran equipo, pues recae mucho en la publicación de artículos a nivel internacional, no me queda duda, y que en otros países como en Estados Unidos, Europa, etcétera,
todas estas investigaciones que ustedes realizan, pues las retoman, se retoman y vienen a desarrollar tecnología. Una de ellas, por ejemplo, me han pedido, oye, pues queremos hacer una máquina que me ayude a clasificar vegetales, frutos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya investigando un poco, bueno, encuentro que hay cámaras ya muy sofisticadas, que incluso programables, ya para poder hacer este tipo de clasificación. Y todas estas cámaras pues pues de otros países, ¿no? Aquí en México no hemos desarrollado algo, bueno, ya la tecnología pues, por lo que veo, pues hay excelentes investigadores, excelente investigación al respecto, pero no cae en esa parte de que aquí en México se desarrollen o se llegue a patentar este tipo de investigaciones y recaigan pues en una patente, en una cámara, en un dispositivo que digamos, se ha hecho en México. ¿Cuál sería el paso o los pasos que tenemos que dar para que estas investigaciones, pues sí, no las aprovechen otros países, las aprovechemos nosotros en México y podamos crear pues tecnología mexicana que ayude pues ya lo vemos, ayuda en cualquier industria, ¿no? Desde la médica, la industrial, agropecuaria, etcétera. ¿Cuáles serían esos pasos que tendríamos que dar en México? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, las universidades, los que de alguna manera estamos responsables de los programas, para poder dar ese gran paso y que se genere ya pues tecnología mexicana? Gracias, doctora. Gracias, doctor Luis. Pues una pregunta ahora sí que difícil de contestar, porque pues yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, depende cómo te vayan enseñando tus maestros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando entré a la maestría y me fue, digamos, se me piden ciertos requisitos a cubrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, bueno, para graduarte de doctor necesitamos 2 publicaciones, ¿sí? A lo mejor si se dijera, en lugar de 2 publicaciones se dijera, necesitamos 2 patentes, pues ahí cambia, ¿no? Entonces yo creo primero hay que cambiar, si uno quiere realmente llegar a las patentes, como dar la alternativa de graduación, o sea, decir, te vas a graduar si tienes 2 publicaciones o si tienes 2 patentes. Entonces de esa manera ya el estudiante elige, ¿no? Pero generalmente, así como está, digamos, ahorita los posgrados, lo que se nos está exigiendo es graduarse por publicaciones. Entonces, para empezar, pues ahí ya sería un primer problema, ¿no? Ahora, ya cuando uno digamos, ya pasa o ya está uno como investigador, pues tienes la opción, dices, bueno, o publico o patento, ¿no? Entonces, realmente, ¿con qué está uno más familiarizado? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo más experiencia en publicación que en patentes. O sea, en patentes conozco poco, he estado como colaboradora, etcétera. Me he tratado de adentrar, pero es un camino largo, ¿no? Porque como que hay que seguir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay convenios de colaboración y luego que si no hay el convenio, te los van haciendo un poco largos por lo que tú quieras, por las ocupaciones que tienen las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, como que se va alargando, digamos, el proceso. Entonces, yo creo que eliminar parte de la burocracia, esa sería una parte, ¿no? La otra, pues tener grupos fuertes de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, mis grupos son muy, ¿cómo se puede decir? Está formado con estudiantes. Siempre hay gente que llega y gente que se va. Entonces, la gente que llega, aprende, se va y otra vez empezamos de cero, ¿no? Empezamos a formar al estudiante, se va, ¿no? Y ya otra vez, y entonces estamos así, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, he mantenido colaboración aquí en el CIO con un investigador que es el doctor Rayas, con gente externa, por ejemplo, con el doctor Iván, con gente de Italia, como ya lo habíamos mencionado, etcétera. Pero son gente, digamos, que están fuera de la institución y que también tienen otros compromisos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues uno no tiene el tiempo suficiente como para poder seguir, digamos, o darle seguimiento a la patente.
Entonces uno generalmente se va por lo que ya conoce, ¿no? Pues ya tengo más experiencia en publicación y entonces por ahí me voy, ¿no? Entonces yo creo que si alguien está interesado en patentes, pues saber que el camino ahora sí que va a ser, no va a ser tan fácil. Y decidirse, ¿no? O sea, ¿quiero patentes o quiero publicaciones, ¿no? Y si tienes un buen grupo de trabajo, si tienes un grupo de trabajo que te está apoyando, pues es lo que va a servir en principio como un apoyo pues para sacar una patente, ¿no? Entonces sí se me hace un poco, digamos, complicado porque todavía no estamos como acostumbrados, como que es una línea que a lo mejor se tendría que poner como una alternativa, ¿no? Si te gustan las publicaciones, bueno, te vas por la parte de publicación. ¿Te gustan las patentes? Bueno, llegas al producto, ¿no? Esa sería como una visión que yo tengo acerca de esto, ¿no? Ok, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Sí, de nada. Creo que ahí faltó agregar, doctora, el apoyo institucional, ¿no? Sí. Apoyo O los institucional. fondos. Porque, por ejemplo, en la universidad no hay apoyo para investigación, entonces, ¿cómo pretenden que generemos tecnología, no? El sí es un centro de investigaciones con CONACYT, ¿no? Creo que ahí los apoyos son diferentes, ¿no? Pero creo que sí influye mucho el apoyo institucional, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, aquí en el CIO ya nos están cambiando ahorita la forma de evaluarnos. Y ya se nos está metiendo la parte de generación de patentes, ¿no? Entonces, pues ya puede ser así como decir, bueno, es una alternativa, pues me voy a ir por ahí, ¿no? Y la parte económica, pues lo que dice Iván, tiene razón, ¿verdad? Ahorita es muy difícil, son muy caras ahora sí que las patentes, ¿quién las va a pagar? Yo, por ejemplo, estaba hablando de los proyectos bilaterales y yo tengo tiempo que no tengo un proyecto del CONACYT, ¿verdad? Por lo que sea, ¿no? O sea, afortunadamente en tiempo tuve 2, 3 proyectos de CONACYT, tuve aquí el antes con CITEC, y pues tengo un laboratorio. Afortunadamente alcancé a tener infraestructura, ¿no? Pero, digamos, últimamente ya la situación económica del país pues es más difícil, hay más restricciones económicas, más competencia, hay muchos factores que ahora hacen que uno alcance a tener un proyecto. Y entonces, pues es donde saca uno, digamos, el dinero. Y también igual a nivel de institución, pues también los problemas existen, ¿no? O sea, le llega menos dinero a la institución, entonces hay más restricciones. Es muy complicado ahorita ya lo de los apoyos económicos. Entonces, pues para una patente también se necesita dinero, ¿no? Pues, por ejemplo, en las publicaciones, yo busco en general donde no paguemos, ¿no? Y claro, también tiene sus castigos, ¿no? A lo mejor donde paguemos, bueno, pues está al alcance de todo mundo, tienes más referencias, etcétera, ¿no? Entonces, pues va uno de acuerdo a los recursos que vaya teniendo también, ¿no? Yo comentaba al principio, cuando me gradué de la maestría, yo pude conseguir trabajo luego, o sea, recuerdo que me gradué un 29 de mayo y el fin de semana pasó y ya estaba contratada el lunes como investigadora, ¿sí? No había ningún problema. Ahora, yo veo que los estudiantes se gradúan de doctores que tienen que hacer una estancia postdoctoral, salen y no consiguen trabajo, ¿sí? Entonces, es difícil ahorita la situación económica del país, ¿no? Y bueno, pues seguir insistiendo, no desanimarse, ¿verdad? Colaborar, eh, decir, bueno, yo tengo un equipo, lo que se puede hacer con mi equipo, mi otro colega tiene otro equipo, bueno, vamos a complementarnos de alguna forma, ¿no? Con lo que se tiene. Gracias, doctora. Maestro Rosendo, ¿iba a comentar algo? Sí, tengo una pregunta. Muchas Adelante. gracias, doctora Amalia, por De nada. su presentación y las respuestas que da, que son muy, muy correctas. En esta última que mencionó el doctor Luis, está muy bien porque yo creo que, así como dice el doctor Iván, yo también me sumo, hace falta sí, esa conciencia de la parte de la institución para apoyar al desarrollo de los trabajos.
Yo tengo una duda, doctora, con relación a la diapositiva número 37 y que habló sobre el estudio del arrugado que le hicieron a Mave. Es de una tela. Este, específicamente a esto que ustedes obtuvieron, les sirvió a ellos para poder hacer una toma de decisión, un cambio en el proceso productivo, en su etapa. Ujú. Sí, o sea, así es. Bueno, aquí lo que, digamos, se hizo es que llegó un proyecto aquí al CIO a través de la Dirección de Tecnología. Entonces llegó a nuestro laboratorio el problema y dijimos, pues podemos hacer con provisión de franjas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ellos tenían ciertos patrones y entonces, digamos, hacían la comparación de las telas que ellos ponían en sus lavadoras y luego lo hacían de manera, digamos, visual, ¿no? La comparación. Entonces, para cada patrón ellos tenían, digamos, un promedio de rugosidad. Sí. Y entonces, al momento que ellos tenían ya la conclusión de qué rugosidad tenía cada patrón, pues ya no podían tener una idea de cómo estaba saliendo, digamos, o cómo comparar la tela que ellos estaban probando en la lavadora, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo en el CIO fue eso nada más, o sea, se saca, digamos, la topografía y se saca un promedio de la rugosidad, y entonces para cada patrón se les dio cuál era el valor, y entonces ahora sí ya ellos con sus patrones identificados podrán hacer la comparación con su proceso, ¿no? Entonces, seguramente a la lavadora o a la secadora le hacían algún ajuste en cuanto a calor, por ejemplo, para que saliera pues más alisada la tela, o en la lavadora, también igual. En la lavadora tiene ciertos ciclos que dice para planchado o que tiene varios ciclos allí, ¿verdad? Entonces, pues poder ellos hacer los ajustes en la fabricación de sus productos en este caso. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias. de nada. De nada. Los estudiantes, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna preocupación que tengan? Adelante, jóvenes, sin miedo. Pues animarlos, ¿verdad? A que estudien. Yo, por ejemplo, cuando salí de la licenciatura, estuve 2 años trabajando, pues para poder juntar el recurso para el pago del pasaje y luego para poder vivir algunos meses mientras llegaba la beca del CONACYT. Entonces, como que a veces uno tiene que hacer pues pararse un ratito, ¿no? Para tomar fuerza y continuar con lo que sigue, ¿no? Pero pues no perder el objetivo, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Entonces, pues sería mi sugerencia, mi consejo de que pues tengan ese ánimo de seguir adelante, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Yo, doctora, una pregunta. Mande. Retomando la pregunta del doctor Benito, que preguntó sobre las implicaciones en la resolución con la frecuencia de las franjas. ¿Qué pasa en el caso del speckle, del moteado? ¿Tenemos forma de controlar la precisión con respecto tiene que ver con el tamaño de la mota, con el tamaño del speckle? ¿Hay forma de controlar eso? Sí, eso se hace, bueno, el speckle va a depender, pues ahora sí que nosotros tenemos 2 tipos de speckle que le llamamos teóricamente, ¿no? Speckle objetivo y subjetivo. Entonces, hay que controlar esos tamaños del speckle con la abertura de la cámara fotográfica. Entonces, con eso se controla el tamaño del speckle. Y también se controla, digamos, con la distancia que hay del objeto hacia la cámara. Entonces, digamos, si el speckle es muy pequeñito, nosotros podemos obtener, digamos, para desplazamientos pequeños, si el desplazamiento de las motitas es mayor que el tamaño del speckle, hay una decorrelación y ya no vamos a tener franjas. Entonces sí son para, digamos, desplazamientos muy, muy pequeños. Ya para desplazamientos que son mayores al tamaño del speckle, entonces hay otra técnica que se llama fotografía digital de
de moteado, ¿sí? Entonces, allí es para desplazamientos mayores que el tamaño del speckle. Entonces, sí, con el tamaño del speckle podemos controlar también, digamos, la resolución de la medición. Muy bien, muchas gracias, doctor. De nada. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta a la doctora Amalia? ¿De qué áreas son los estudiantes? En general son de procesos industriales y parece que de mantenimiento, los de la Sierra Hidalguense. Son de Tulancingo y de la Sierra Hidalguense. Ah, ok. Sí. Sí, entonces, bueno, yo espero haber explicado conceptos básicos como para que ellos lo puedan también comprender. Sí, sí. Y que la plática no haya sido muy, muy teórica, ¿verdad? Muy difícil, ¿no? Por el área que ellos tienen también. No, está bien, doctor. La idea es que se den cuenta que pueden aplicar lo que saben en muchas áreas, ¿no? Es que luego les lavan la cabeza que como son de procesos, nada más deben estar en una fábrica, ¿no? Atendiendo cosas de procesos, ¿no? Y realmente no pueden aplicarlos, o sea, ponen estudio un poco más en muchas áreas, ¿no? Y esa es la idea que el jueves Rayas de su presentación, ¿no? Que vean que él es ingeniero industrial, pero está haciendo metrología óptica, ¿no? Ajá. Sí, doctor. Sí, él se especializó. Yo recuerdo cuando llegó aquí Juan Antonio, él llegó hace casi 22 años aquí al CIO. Él les va a contar cómo llegó y realmente él aprendió muy rápido las técnicas ópticas y aparte que le gusta mucho, ¿no? O sea, claro, sí. La parte de la metrología. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, bueno, no todo el mundo nos tenemos que dedicar a lo mismo, ¿verdad? Pero primero que tengamos ese abanico de posibilidades, porque a lo mejor si uno no sabe, a lo mejor era lo que uno quería, ¿verdad? Entonces, pues sí. Les muestra uno el abanico de posibilidades, pues la óptica me gusta, es una opción, voy a ver, etcétera, ¿no? Entonces ya con esos ejemplos, puedes decir, pues a mí me gustaría trabajar, por ejemplo, en películas delgadas, ¿no? Yo no soy experta en el área de películas delgadas. El experto aquí es Francisco Villa, aquí en el CIO. Entonces, pues también es toda una ciencia esto de películas delgadas, pues son diseños de filtros, por ejemplo, tanto para, por ejemplo, para cámaras fotográficas, para lentes, o sea, tienen diversas aplicaciones, ¿no? Yo les puse aquí un ejemplo muy sencillo, nada más para que, pero digamos, en nuestro caso, el fuerte, pues es la metrología. Y sí, pues es una buena opción. A lo mejor, si a ellos les gusta la óptica, llegan aquí a una institución como puede ser el CIO, por ejemplo, ¿Qué pasó? Perdón, se cortó un ratito. Parece que se bugueó, dirán los niños, ¿no? Sí. ¿Mande? Sí, adelante, doctora. Sí, parece que se cortó la videollamada un poco. Sí, entonces decía que, bueno, hay varias opciones, ¿verdad? Y la metrología, pues, es una opción. Sí, doctora, gracias. Bien, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? Los profesores. Pues son bienvenidos aquí al CIO cuando gusten. Bueno, una vez que se abra, estamos en semáforo verde, perdón. Claro, claro. Porque hay muchas restricciones para entrar aquí al CIO, perdón. Son bienvenidos. Sí, doctora, gracias. Bien, doctora, Juan Manuel, ¿andas por ahí? ¿Mande? Sí. Juan Manuel, perdón. Vamos a... Antes de pasar, perdón, Iván, antes de pasar a lo que sigue,
Preguntan los estudiantes de energías renovables, ¿cuál sería una aplicación directa de la óptica en términos de las energías renovables? En la universidad tenemos la carrera de energías renovables, particularmente del área de energía solar. Entonces, preguntan, ¿cuál sería una aplicación directa del estudio de la óptica o de las aplicaciones ópticas para las energías renovables, particularmente para su carrera? Sí, bueno, me hacen una pregunta que a lo mejor yo les voy a dar una respuesta muy general, pero sí tenemos aquí en el CIO, en CIO Aguascalientes, tenemos un grupo de investigadores que trabajan en cosas de energía, en lo que son diseños de concentradores solares. Entonces, pues es una energía que ustedes pueden utilizar, lo que es la energía del sol, y utilizarla, digamos, pues para algunas otras aplicaciones, para generar otro tipo de energía, ¿no? También aquí en el CIO, en lo que es León, tenemos lo que son celdas solares. Entonces, bueno, pues sí hay una área que les pudiera ser de interés aquí en el CIO. Yo no soy, digamos, experta, ¿no? Pero, pues, los puedo contactar con los investigadores en caso de que les interese alguna estancia o leer su bibliografía, por ejemplo, sus referencias, para que tengan ustedes una idea más clara de las aplicaciones. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora sí, Iván, pasamos a... Bueno, rapidito comercial. Sí, el CIO no necesariamente es pura óptica, no tiene desde nanotecnología, energías, áreas aplicadas en mecatrónica, ¿no? Tiene la universidad de automecatrónica y obviamente las aplicaciones en óptica, ¿no? No es nada más puro de robótica, sí, o sea, se llama Centro de Investigación en Óptica, pero tiene de todo, casi, ¿no? O investigadores en muchas áreas. Sí, pueden meterse a la página www.cio.mx y ahí van a ver, bueno, una lista de investigadores, también hay algunas líneas de investigación, y ustedes pueden ver allí, pues ahora sí que las diferentes líneas de investigación y ver cuál les interesa, ¿verdad? Entonces, si les interesa, por ejemplo, lo que son energía, pues en el CIO Aguascalientes hay un grupo que trabajan precisamente pues, en el diseño de concentradores solares y aquí en el CIO celdas solares. También de nanotecnología, que también sí me puede interesar. Sí, doctora, gracias. Bien, adelante, Juan Manuel. ¿Tienes el...? Sí, permítame, voy a compartir. Voy a compartir pantalla, doctora. Entonces me salgo de aquí, ¿verdad? Creo que no hay tanto problema. Ya, ahí está. Ustedes yo creo que pueden tomar la batuta. Sí, sí. Ok, gracias. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve. Vamos a entregar de manera virtual el reconocimiento a la doctora Amalia Martínez García, que dice así: la Universidad Tecnológica de Tulancingo, organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, otorga el presente reconocimiento a la doctora Amalia Martínez García por impartir la conferencia La ciencia de la luz y algunas aplicaciones en el Seminario de Investigación de Ingeniería Industrial del 23 de noviembre al 3 de diciembre del año en curso. Atentamente, Ser, Saber, Hacer y Convivir. Firma el maestro José Antonio Zamora Guido, el rector de nuestra universidad, hoy en Tulancingo Hidalgo, 24 de noviembre de 2020. Muchas gracias, doctora, por su plática. La verdad, muy interesante. Yo creo que tuvo de todo y espero y seguramente va a motivar mucho a nuestros estudiantes y ojalá que tenga a muchos de ellos que tengan la oportunidad de compartir con usted y que usted les dé parte de su formación. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchas gracias a todos por su amable invitación y también por seguir la plática. Entonces, pues son bienvenidos. Gracias. Gracias, doctora Maya. Bueno, pues entonces nos despedimos, ¿verdad? Sí, doctora. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Y cuídense mucho. Muchas gracias, doctora.
De nada, a ustedes. Gracias. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, jóvenes, pues damos por concluidas las actividades del día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. A la misma hora. Gracias, adiós. Sí. Feliz día, hasta mañana. Hasta luego. Gracias igualmente a todos. Feliz día. Gracias, Villargense. Cuídense. Adiós. Gracias. Feliz día, Tulancingo. Gracias igualmente. Chismes. Gracias. Jóvenes, hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. No iba a pasar. Ya tomé captura. Gracias.